Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das. Te ponemos en tus manos nuestras familias, pendientes, nuestras preocupaciones, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros negocios, todo, Señor, en tus manos lo ponemos. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos. Te ruego que por medio de tu Espíritu Santo nos des entendimiento y sabiduría de las sagradas Escrituras para saber actuar y obrar. Envía tu Espíritu Santo y danos la gracia de comprender lo que dicen las sagradas Escrituras según la doctrina de la Iglesia Católica. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, vamos a continuar con San Mateo capítulo 16. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús les respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera. Ustedes piden una señal, pero señal no tendrán, sino la señal de Jonás. Jesús pues los dejó y se marchó. Los discípulos, al pasar a la orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? ¿Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos cestos llenaron con lo que sobró? Yo no me refería al pan cuando les dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón de Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie, que Él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía de ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas.
Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que algunos que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto el Hijo del Hombre viniendo como Rey. San Mateo capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte en un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen nada de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan Bautista. Cuando volvieron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló delante de él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¡qué generación tan incrédula y malvada! ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio orden al demonio que salió y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo que si tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo puede expulsar con la oración y el ayuno. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran impuestos para el templo. Le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga impuestos? Pedro respondió: claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraban, se anticipó Jesús y le dijo: dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de su familia? Pedro contestó: los que no son de su familia. Y Jesús le dijo: entonces, ¿los hijos no pagan? Sin embargo, para no escandalizar a la gente, vete a la playa y echa el anzuelo. El primer pez que pesques, ábrele la boca, y hallarás en ella una moneda de plata.
tómala y paga por ti y por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, primero que nada, recuerden que les había dicho que de aquí para adelante, cada que hablen de los discípulos, pongamos atención y vamos a ver que siempre sale un nombre primero antes que los demás, y ese es Pedro. Jesús nos dice en el versículo 16, el capítulo 15, habla de que quién dicen que soy yo, y el que responde es Pedro. ¿A quién se lo lleva aparte? A Pedro. Y miren, aquí voy a hacer un ejercicio que hacen los protestantes para quitarle la primacía a Pedro. Porque la verdad es que al protestante no le conviene la primacía de Pedro. Porque en el momento que reconozcan la primacía de Pedro, es inevitable, tendrían que regresar a la iglesia. Entonces prefieren engañarse literalmente. Porque miren, dice en el versículo 18, y ahora yo, o sea, Jesús está hablando, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. El protestante dice así, vean mis manos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mis hermanos, perdónenme que lo diga de esta manera, pero no hay nada más ridículo y tonto que esa explicación que el protestante hace. Ese dedito que se voltea hacia Jesús nuevamente se lo inventaron los protestantes, porque eso no está en la Biblia. Vamos a quebrarlo este versículo. Miren, dice, ahora yo te digo, Jesús está hablando. Y luego dice, tú eres Pedro. O sea, dice, Jesús lo dice, yo lo digo, que tú eres Pedro. ¿Cómo? ¿Para qué Jesús le va a decir, yo te digo, tú eres Pedro sobre esta? ¿Para qué Jesús iba a andar jugando hacia ti, hacia mí? Porque miren, si fuera como los protestantes dicen, ahora yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En realidad, cualquier persona que sea sincera, cualquier persona que sea sabia, cualquier persona que tenga el don de razonar, podrá decir que eso es lógico, que eso tiene lógica, que eso tiene sentido. ¿Para qué Jesús se va a referir a Pedro? Bueno, primero se va a referir a él, luego se va a referir a Pedro, luego se va a referir a él y luego se vuelve a referir a Pedro. Eso no tiene lógica. O sea, solo un tonto se cree eso. Solo un ignorante en la doctrina se cree eso. Pero una persona sabia que lea esto lo entiende claramente. Él está diciendo, ahora yo te digo, yo soy el Señor, yo soy el que soy. Yo te estoy diciendo, o sea, yo te estoy dando la autoridad, que tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra, o sea, ¿cuál es la piedra? Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué sabemos que se refiere a Pedro? Porque no solamente le da la iglesia, miren, pregunta, y aquí ojalá si un protestante ve esto, yo te pregunto, si Jesús se refiere sobre esta piedra, como ustedes, o como dicen, no sé si todos, pero con los que yo he dialogado, todos han dicho eso, si se refiere Jesús sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿por qué le da las llaves a Pedro? A ver, pregúntense eso. Ahora, ¿entienden el significado de las llaves? En el Antiguo Testamento, o incluso en el tiempo de Jesús, cuando tú le dabas las llaves a alguien, era el que tenía el control de toda tu casa y él corría toda la casa. Él era el representante del amo. Él era el único que tenía autoridad y acceso a toda la casa, igual que el dueño, igualito que el dueño. Nadie más, ni los hijos, ni la esposa tenía ese acceso como lo tenía el que tenía las llaves. Era como cuando el rey o el faraón le daba el anillo a su súbdito. Ellos tenían toda la autoridad.
Entonces, yo te pregunto, mi hermano, si es así como dice el protestante, si Jesús dice que la iglesia la va a edificar sobre él y no sobre Pedro, ¿para qué le da las llaves a Pedro? Y digamos que eso que ustedes dicen es cierto. Digamos, no tiene lógica, pero digamos que dice Jesús que sobre él va a edificar la iglesia. Y aunque así fuera, le está dando las llaves a Pedro. Así que no hay excusa. Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Acaso dijo, se las voy a dar a todos? No. Dijo, a ti, Pedro, te voy a dar las llaves. No dijo que se le iba a dar a los demás, sino a Pedro. Y miren algo tan fuerte que los protestantes sí entendieran. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea que Pedro tiene la autoridad de atar y de desatar, de privarnos o de liberarnos de cosas. Para que aquellos que dicen, ¿y quién le dio la autoridad al Papa de decir tal cosa? Bueno, Jesucristo se las dio, les guste o no, ahí está. No lo podemos cambiar. Miren, más adelante Pedro se lleva aparte a Jesús para reprenderlo. A ese que le da las llaves del reino de los cielos, también le dice, apártate de mí, Satanás, o retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Hay gente que dice, no, es que ellos no son hombres de Dios, mira los pecadores que son. También Pedro era pecador y aún así se le dieron las llaves del reino de los cielos. ¿O acaso ustedes los protestantes se creen más sabios que Jesús? Si Jesús, sabiendo que él iba a fallar, Pedro, le da las llaves, sabiendo que después le va a decir Satanás, le da las llaves, entonces tú te vas a poner a corregir a Dios. ¿Qué nivel de soberbia es ese? Yo te preguntaría. Jesús puede hacer lo que él se le plazca y nosotros no tenemos autoridad de cuestionarlo. Lo que él diga se hace. En el versículo 17 de la transfiguración vuelve a mencionar Pedro, Santiago y su hermano Juan. Siempre Pedro va por delante. Aquí me voy rápido por el tiempo ya, pero dice que se aparecen Elías y Moisés. ¿Qué significa eso de aparecerse Elías y Moisés para hablar con Jesús? Primero que nada, ahí tumbamos otra doctrina protestante. Ellos dicen que ellos están muertos, que por eso no podemos orarle a la Virgen y a los santos porque ya están muertos. Si están muertos, entonces ¿por qué Elías y Moisés fueron capaces de hablar con Jesús? Pregúntense esa pregunta. Si cuando uno muere no va uno al cielo, como ellos niegan que se van al cielo, que por eso no podemos hablar con ellos. Entonces, ¿cómo es que Elías y Moisés bajan? Explíquenme eso. Y ahora, ¿qué significa Elías y Moisés? Moisés representaba la ley, Elías representa la profecía. Por lo tanto, cuando Elías y Moisés se juntan en el monte de la transfiguración para hablar con Jesús, eso quiere decirnos teológicamente que la ley y la profecía se cumplen en Jesucristo. Eso es lo que quiere decir este pasaje, así rápido para explicarlo por el tiempo. Y la última que quiero tocar es cuando Jesús le dice a Pedro, tómala, paga por ti y por mí. Una vez más, yo me pregunto, ¿por qué la gente de Cafarnaúm se acerca a Pedro? ¿Por qué no a los demás? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo aquí? Obviamente la demás gente no sabía que Pedro era el líder, pero ¿por qué? Porque algo veían, algo tuvieron que haber visto para ver quién era el que lideraba. ¿O acaso ustedes, cuando ven a un grupo, tratan de ver quién es el líder o investigan quién es el líder para hablar con él? Pensemos en eso. Y Jesucristo no le dice, vas a abrir la boca del pez y saca las monedas que encuentres y paga por mí y por todos los discípulos. No. Él únicamente pagó por Jesús, o sea, por él y por Pedro, no por los discípulos. ¿Qué nos está queriendo decir aquí la Biblia? Que Jesucristo siempre va a amparar al Papa. Jesucristo siempre va a amparar al Papa. Entonces nosotros los católicos nunca podemos equivocarnos si le somos fieles a la doctrina y al Papa. Así haya sacerdotes o aquí y allá que digan cosas en contra del Papa, incluso obispos, nosotros nos mantenemos fieles a su santidad el Papa. Dios me los bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.